Me repito la frase frente al espejo. Hasta que suena menos falso. Soy un ser que hace feliz a las personas, la sonrisa no es mía. Nunca lo fue. Pero cuando me la pinto algo dentro de mí se calma, como si por fin encajara. La gente piensa que un payaso existe para los demás. ¡Qué ingenuos! Yo existo para observar. Observo cómo dudan antes de reír. Cómo los niños me miran 2 segundos de más, como si algo no cuadrara. Cómo los adultos sonríen sin darse cuenta de que ya no están ahí. Hay algo hermoso en ese momento. El instante en que comprenden, sin palabras, que están solos aunque haya gente alrededor. No me gusta correr. No me gusta gritar. Eso es vulgar. Prefiero quedarme quieto y esperar a que se acerquen. Siempre lo hacen. ¿Por qué lloras? Les pregunto a veces. No porque me importe la respuesta, sino para escuchar cómo su voz se quiebra. Dicen que el miedo se nota en los ojos. Mentira. El miedo se nota cuando alguien deja de pedir ayuda. En las fiestas nadie me mira cuando me quedo en silencio. Creen que descanso. Creen que soy parte del fondo. Ahí es cuando empiezo a pensar en lo frágiles que son, en lo fácil que es romper algo que todavía no entiende el mundo. Y sonrío. No porque esté feliz, sino porque sé algo que ellos no. Siempre creen que hay un final feliz. Siempre creen que alguien va a llegar a tiempo. Yo nunca me apresuro. El tiempo trabaja para mí. A veces escucho pasos buscándolos, voces llamando un nombre que ya no responde, promesas que llegan tarde. Eso es lo que más disfruto. No el llanto, no el caos, sino el silencio después, cuando todos entienden que algo se perdió para siempre y nadie sabe exactamente cuándo. Ahora mírame. No apartes la vista. Sientes esa incomodidad, ¿verdad? Esa necesidad de cerrar esto, de no seguir leyendo. Ese es tu instinto gritándote que no confíes en mí. Lástima. Porque ya estás aquí. Y yo sigo sonriendo. La primera vez que lo vi fue en un cumpleaños de niños. La casa olía a pastel, a plástico, a globos fríos. Llamaron a un payaso de la ciudad porque la madre decía que un payaso hace felices a los chicos, y los chicos en la sala se dispersaron como insectos curiosos. Yo me escondí detrás de la mesa de regalos. Tenía 8 años. Mi mamá hablaba con otras madres, ocupada en algo que no escuché. Había una abuela que no dejaba de taparse la boca con la mano. Mi hermano menor se pegó a mí como si el monstruo en la puerta fuera real y no solo maquillaje. El payaso llegó con paso medido. No era ostentoso. Traje arrugado, colores que parecían haber perdido intensidad, una sonrisa pintada que brillaba demasiado bajo la luz artificial. Hizo bromas viejas. Sacó globos, torció uno con habilidad y lo ofreció a los niños. Les pidió a todos que fueran parte de un juego. Los niños rieron, tímidos. El mío no quiso acercarse. Cuando el payaso se inclinó hacia nosotros, noté algo raro. Sus ojos no buscaban la risa, buscaban el silencio de las bocas que aún no habían aprendido a pedir ayuda. Lo miró a mi hermano con la misma curiosidad con la que yo miro un puzzle que todavía no sé armar. Después de eso, cuando mi hermano por fin soltó una risa, el payaso se quedó quieto, como si se hubiera contenido hasta entonces. Sonrió con la boca y no con los ojos. Fue suficiente. Esa noche, después de que el payaso se fue y las luces se apagaron, mi hermano dejó su globo en la cama. A la mañana siguiente no estaba. Pensamos que se escapó por la ventana, que el perro lo rompió. Mi madre suspiró y siguió con la colada. Cuando alguien se va, la gente tiende a llenar los huecos con explicaciones pequeñas y fáciles. Pero el hueco quedó. La ciudad era pequeña. Las noticias que importaban eran las que cabían en una columna de periódico local. Los desconocidos eran raros, y los visitantes no permanecían mucho tiempo. Cuando alguien nuevo llegaba, todos lo veían pasar como si esperaran que fuera una pieza de un rompecabezas que iban a poner luego. El payaso apareció de vez en cuando. En la plaza, en un acto escolar, en el cumpleaños de una vecina. Siempre el mismo patrón. Presencia medida, ocio fingido, preguntas cortas que arañaban la voz. Nunca interrumpía con ruido. Su trabajo no era asustar de forma grotesca. Su trabajo era esperar el momento en que alguien, sin darse cuenta, dejara de pedir ayuda. Entonces comenzaron a suceder cosas pequeñas y extrañas. Un coche estacionado sin conductor que nadie recordaba haber visto llegar. Un ciclomotor abandonado con la llave puesta.
Fotos de fiestas en las que, al ampliar la imagen, aparecía una figura con maquillaje en alguna esquina. En las fotos viejas, sacadas años atrás, también aparecía en fondo, la mano apoyada en el respaldo de una silla, la sombra en el marco de una puerta. Nadie le prestó atención hasta que la ausencia dejó un hueco que no se llenaba con palabras. Los adultos decían cosas de la ciudad. Los niños callaban. Nos fuimos acostumbrando a la sensación de que algo no encajaba, pero la costumbre es un anestésico fino. Te hace tolerar lo que no deberías tolerar. Había un rumor que circuló en voz baja. Un vecino, el señor Ramos, se fue una tarde a comprar cigarrillos y nunca regresó. La gente habló de viajes inesperados, de un hermano que lo llamó desde otra ciudad. Nada tenía base. Solo la casa vacía, las cortinas cerradas y el reloj parado en la sala. A veces, por la calle, se podía ver un globo enroscado en la rama de un árbol cercano, moviéndose a contraluz, como un ojo que parpadea. Crecí tratando de entender qué veía el payaso. Mientras mis compañeros aprendían a andar en bicicleta y a besar por primera vez, yo practicaba no mirar hacia donde sabía que él podría mirar. Mis padres me regañaban por ser demasiado sensible o dramático cuando mencionaba que lo había visto de nuevo. La escuela tuvo un festival y, por algún motivo, consiguieron al mismo payaso. Recuerdo el color de sus guantes, como si hubieran sido blanqueados por una memoria demasiado larga. Se acercó a la fila de niños con un cuaderno en la mano. Empezó a dibujar, sin mostrar a nadie lo que hacía, y luego pidió que cada niño le dijera una cosa que les daba miedo. Algo pequeño, dijo con voz que sonaba como un papel rozando otro papel. Los niños hablaron de monstruos debajo de la cama, de exámenes, de un perro gruñón. Mi turno llegó y dije algo inocente, sin pensar. Tengo miedo de desaparecer. El payaso inclinó la cabeza, como si registrara la frase y la guardara con cuidado. Su sonrisa no se movió. Meses después, la maestra, la popular profesora Aguilar, no volvió a la escuela. Se dijo que se había enfermado y que necesitaba tiempo. Sus clases quedaron sin sustituto por semanas. Cuando por fin regresó en verano para recoger sus cosas, la puerta de su casa estaba cerrada por dentro. En la mesa de la cocina había una taza sin lavar, una servilleta arrugada. Nadie habló de eso. La gente hace eso cuando algo duele. Lo esconde detrás de la rutina. Lo curioso fue que, en una vieja foto del festival, una que mi madre guardó en un álbum, el payaso aparece detrás de la pizarra. No mira a la cámara, mira la fila donde yo estuve. Yo aparezco apenas recortado, con la boca semiabierta. Mis ojos se ven viejos. Mi madre, al mirar la foto, dijo sin mirar el rostro del payaso: "Qué raro. Siempre hay alguien en las fotos que no recordamos". Luego cerró el álbum. Con los años, mi curiosidad se volvió más insistente que mi miedo. Aprendí a esperar para ver dónde se sentaría, cuánto tiempo tardaba en desvanecerse en el ánimo de la gente, cómo su mirada tenía la paciencia de quien sabe que las promesas llegan tarde. Empecé a seguirlo sin proponérmelo. No físicamente, eso sería obvio, sino estudiando los espacios que lo rodeaban. La manera en que las luces de la feria lanzaban sombras largas. Los pasillos que conducían al salón principal en la casa de fiestas. Las ventanas que daban a patios traseros sin salidas visibles. En cada lugar, encontré rastros. Juguetes apilados de forma errática, una chaqueta pequeña colgada en una percha que nadie reconocía, una canción en la radio que se repetía en la casa de alguien que ya no respondía. Nunca hubo gritos estruendosos cuando alguien desaparecía. No. El proceso era distinto. Primero venía la distracción, un teléfono que suena en el momento justo, una visita inesperada. Luego la confusión. Y por último, cuando la gente comenzaba a buscar, el silencio. El silencio tenía textura. Era pesado, como una manta húmeda que aplasta la respiración. Y después del silencio, llegaba la explicación más conveniente. Se fue por trabajo, se fue por un problema familiar, se fue de viaje. A veces la gente sabe la verdad y decide que prefiere una mentira administrable. Encontré una libreta. Estaba escondida dentro de una caja de juguetes que alguien donó a la iglesia. La libreta tenía dibujos infantiles, casas con ventanas grandes, bicicletas, una figura con una gran sonrisa pintada. En la última página alguien había escrito con letra temblorosa: "No pienso gritar. No quiero que me oigan". No decía quién era. Me dolió esa frase de un modo que las palabras no siempre duelen. La guardé. Hubo una noche que nunca pude olvidar.
Llovía con esa lluvia fina que parece lavar los sonidos. Las calles estaban casi vacías. El pueblo había apagado las luces principales por una avería. La única claridad venía de algunas lámparas amarillas que parecían moretones en la oscuridad. Caminé hasta la feria, donde a esa hora ya no había casi nadie. Las atracciones dormían con el balanceo lento que hace el metal cuando no lo obliga a nadie. En el suelo, un vaso plástico rodaba de vez en cuando, empujado por el viento. La música en los altavoces se había reducido a un murmullo lejano, como si la feria soñara. Lo vi sentado en una caseta de juegos, las manos sobre las rodillas. No miró al público porque no había público. Me miró a mí, sin sorpresa, como si hubiese sabido que llegaría. No habló al principio. La lluvia marcaba un ritmo. ¿Por qué haces esto? Pregunté sin saber si buscaba respuesta o contención. Él sonrió con esa sonrisa que es pintura sobre carne. No hago, dijo. Soy lo que queda cuando te dicen que estés alegre y aprendes a permanecer. Soy el hueco que se hace cómodo cuando el mundo calla. No obligo a nadie a nada, niño. Solo espero. Su voz no era cruel. No necesitaba serlo. El payaso me explicó, con la paciencia de quien cuenta una lección antigua, que él no era un monstruo en el sentido clásico. No tenía garras ni trampas visibles. Era un visitante que aparecía donde la gente más confiaba en la normalidad. Él se alojaba en esa confianza. Se alimentaba, si así puede llamarse, de la inocencia que no sospecha, de las promesas que nunca se cumplen y que, cuando llegan tarde, dejan a la gente pálida y muda. Y cuando alguien se da cuenta, dijo, cuando entiende que algo falta y que nadie llegará a tiempo, ocurre la parte interesante. Hay una belleza en ese momento. La gente comprende que la vida no es una historia con final seguro. Eso es lo que me agrada. No repetí nada de lo que vi esa noche. Las palabras son frágiles ante lo que no tiene nombre. Regresé a casa con la libreta que había encontrado en el donativo y la escondí dentro de mi colchón. Las páginas parecían absorber mi respiración. Con el tiempo, la gente dejó de mirar fuera. Miraban el teléfono, la pantalla, las noticias de otra ciudad. No les gustaba sentir que algo así podía sucederles a ellos. La negación es una lente que reduce el tamaño de las cosas. Lo que cambió no fue la desaparición, fue el modo en que la gente la aceptaba. Empezaron a hablar de gente que busca nuevos comienzos, de espacios que se abren en la ciudad. Ya no era extraño ver a alguien sentado en un banco, con la chaqueta cerrada y la mirada perdida. Al principio, pensábamos que descansarían. Luego veíamos que regresaban sin respuestas. A veces, semanas después, la ropa de alguien aparecía colgada en un tendedero público. A veces, un juguete aguardaba bajo el porche. A veces, simplemente, no había nada. Yo crecí con ese vacío como parte del paisaje. Me hice mayor con la libreta escondida en mi colchón, con los dibujos de casas y las frases temblorosas. Empecé a anotar cosas. La hora en que vi al payaso pasar por la avenida, la canción que sonó en la radio cuando la señora del pan desapareció. Nada cambió con mis anotaciones. El mundo siguió encontrando excusas. Una noche, sin embargo, la libreta apareció sobre mi mesa, abierta en una página que yo no había usado. Alguien, o algo, había escrito una frase con una letra infantil y tote. No dejes que la gente piense que todo está bien, la tinta estaba fresca. Fue la primera vez que sentí que alguien me estaba hablando, no desde fuera, sino desde el lugar donde se guardan las cosas que se rompen. Intenté hablar con la policía una vez. Les conté las coincidencias, las fotos en las que aparecía el payaso, las casas cerradas. Me escucharon con ese interés protocolario que todos reciben cuando dicen algo incómodo. Un movimiento de cabeza y promesas de control. Me recomendaron llamar si veía algo realmente sospechoso. Nunca llamé. Describe a un payaso parado en la oscuridad de una feria y muchas voces se acostumbran a arrinconarlo en el cajón de lo imposible. Lo que aprendí fue que la verdad no necesita que muchos la crean. La verdad solo necesita que uno la vea. Yo lo vi. Y ver fue una responsabilidad que se asentó en mi cuerpo como una losa. Comencé a grabar con mi teléfono. Al principio, con manos temblorosas, luego con la determinación de quien arma un documento contra el olvido. Grabé sombras, grabé risas, grabé el momento en que un grupo de adultos dejó de mirar a un niño que buscaba ayuda. Las grabaciones no probaban nada.
Al reproducirlas en la casa, el sonido se volvía débil y algo, en el encuadre, se movía apenas y dejaba un rastro que no era fácil de nombrar. En una de las grabaciones se oyó la voz del payaso, Clara, preguntando, ¿por qué lloras? La pregunta no fue dirigida a nadie en particular. Fue como si el viento la hubiera traído. Mis amigos dijeron que el audio estaba manipulado. Mi madre me pidió que dejara de meterme en problemas. Tuve momentos de orgullo por mi valentía. Pensé que podría enfrentar al payaso, que con luz y gente alrededor su poder se desvanecería. No fue así. Intenté seguirlo a la salida de una fiesta popular, me crucé con él cerca del río donde la lámpara rota colgaba del poste. No me vio venir. O al menos fingió no verme. Cargaba una bolsa de papel con globos desinflados. Me acerqué y le golpeé el hombro. Fue un gesto brusco, fruto de años de tensión contenida. Volteó sin dramatismo. Sus ojos, por dentro del agujero del maquillaje, fueron fríos por un segundo. No te pertenezco, dijo. No soy de nadie ni nadie es mío. Solo recojo los olvidos. No supe qué responder. El payaso sonrió y me ofreció un globo torcido. Lo rechacé. Esa decisión se quedó en mí como una puerta cerrada. La última parte no es un clímax con estruendo. Los finales ruidosos son para las historias que quieren justificarse. Lo que ocurrió fue lento y pequeño, como todo lo demás. Un deshilacharse. En un invierno templado, la mujer que me cuidaba de niño, mi tía Lola, dejó de contestar el teléfono. Fui a su casa y la encontré sentada en el sillón, como si hubiera olvidado levantarse. No parecía enferma. No parecía nada. Sus ojos estaban abiertos pero eran espejos sin fondo. No gritó, no se agitó. Solo hubo silencio y la taza de té aún humeante en la mesa. La cerradura de la puerta estaba por dentro. La policía habló de episodios aislados y la demoró en observación por unos días. Cuando regresó, su rostro había cambiado. Era más callado, como si una parte de ella se hubiera ido y todo lo demás hubiera adquirido la costumbre de continuar. Esa noche vi al payaso doblando la esquina. Me siguió con la mirada hasta que entré a mi casa. No me habló. Al otro día, mi tía olvidó el nombre de mi hermano. Fue un olvido pequeño y luego más grande. Le dieron pastillas para la memoria. No se recuperó del todo. Vivió después como una persona que intenta recordar una canción que ya no tiene estribillo. Mi vida se fue llenando de estas ausencias. Vecinos que se volvieron mudos, amigos que cambiaron sin razón plausible, gente que volvió y ya no respondió al mundo como antes. Aprendí que no hace falta una desaparición espectacular para que algo deje de estar. Basta con que la persona se vuelva más pequeña en las conversaciones, menos presente en las fotos, menos un sujeto con promesas aseguradas. La rutina hace su trabajo. No sé si lo detuve alguna vez. No sé si alguien lo detuvo. No sé si es correcto hablar de detenerlo. Lo que sí sé es que me miró una vez más, tiempo después, cuando ya era un hombre que había aprendido a esconder la libertad de su mirada. Estábamos en una estación de autobuses, de madrugada. Llovía otra vez. Una niña con la bufanda roja reía con su madre en la fila. El payaso se quedó un poco atrás, a la distancia justa para que nadie lo notara en el reflejo del vidrio. Sonrió. Fue la misma sonrisa que había visto en tantos recuerdos. Me acerqué. Me dijo algo que no esperaba. ¿Tú qué quieres? Preguntó, sin acritud. La pregunta me atravesó. No era una pregunta por información. Era la clase de pregunta que mide cuánta vida le queda a alguien. Quise decirle que quería que todo volviera a su sitio, que quería que la gente recuperara las piezas pequeñas. La voz de la maestra, la mañana en que el vecino regresa a su casa. Quise decirle que quería que las miradas fuesen honestas otra vez, que las promesas fuesen puntuales. Quise exigir que el tiempo trabajara para nosotros y no para quienes aguardan. Pero las palabras se quedaron cortas como billetes viejos. Quiero que me dejen en paz, contesté. El payaso se rió, una risa minúscula, como el tintinear de una campana de juguete. Eso ya no es posible, dijo. Has visto demasiado. Ser visto te cambia. El mundo te devuelve otros ojos. Me fui. No estaba seguro de a quién pertenecía la culpa. Si existiera una culpa tangible, tal vez habría un lugar para condenar o perdonar. La incertidumbre era la única compañía firme. A veces me pregunto si yo mismo llevo algo suyo. Si la sonrisa que me sale cuando alguien me mira es una barrera que, sin darme cuenta, acabo por poblar de otros.
¿Cuántas sonrisas fingidas se necesitan para que una dicha falsa se convierta en paisaje? ¿Cuántos silencios acumulados hacen falta para que la gente acepte la idea de que una ausencia es simplemente una ausencia? No tengo respuestas. Solo tengo el hábito de mirar a las fiestas desde la sombra, de observar cómo las bocas se curvan y no preguntan por qué. Sigo atendiendo a los que confían en la normalidad, a los que creen que la risa es un final seguro. Y cuando la gente se queda en silencio y sus voces se quiebran, cuando ya nadie acude, cuando las promesas llegan tarde, ahí estoy yo, inmóvil, disfrutando de la belleza de ese momento. Si has llegado hasta aquí, ya sabes demasiado. Tal vez te sientas inquieto, con la necesidad de mirar detrás de la puerta. Tal vez quieras ir a vigilar la calle, a preguntar por un vecino que hace tiempo no saludas. Está bien. Eso es lo humano. Pero también es inútil, porque la mayor fuerza de lo que observo no es la rapidez ni la violencia, es la confianza. Si quieres protegerte, haz algo simple. No sonrías cuando no quieres, no contestes siempre con calma cuando algo te corroe. Pide ayuda si la necesitas. Habla con alguien que no te diga que lo que cuenta son cosas de la ciudad. Haz ruido. El ruido distrae del trabajo de esperar. El ruido obliga a mirar. Yo, por mi parte, seguiré sonriendo. No porque esté feliz, sino porque sé algo que tú no sabes todavía. El silencio tiene forma de casa, y en esa casa hay ventanas que nadie recuerda abrir. ¿Por qué lloras? Pregunto una vez más, quedo, casi una caricia. Tu voz se quiebra. Y eso me basta. Me doy la vuelta y me mezclo con la penumbra de la calle, esperando la próxima fiesta, la próxima confianza, la próxima noche en que la gente decida que todo está bien nuevamente. Bien, eso es todo, gracias por escuchar, y si tienes una historia perturbadora o terrorífica no dudes en dejarla en los comentarios para aparecer en el próximo video. Hasta la próxima.